porque iré. Y sucesivamente le dice. Y entonces le dice Eliseo, no, yo me voy a ir, porque aquí dice, en el 2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí comenzó. Y sucesivamente vamos, y dice así, vinieron 50 varones en el 7, 50 varones de los hijos de los profetas y se separaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, miren, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué el profeta pidió eso? Porque sabía que era lo que portaba el profeta Elías. Y cuando nosotros se nos abre el entendimiento, ¿qué es lo que porta el varón, la varona de Dios? Siempre va a querer la unción que ha sido derramada en esa persona. Porque Eliseo, ¿qué deseó? La unción, la doble, no solo uno, la doble. Pidió más. Entonces acá venimos a ser educados en la palabra. Pero la pregunta de esta noche, ¿a qué venimos? ¿Solo para ser edificada nuestra alma? ¿Para aprender? Bueno, si ya aprendió, pues qué bueno. Pero anhelemos así como el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque Elías educó al profeta Eliseo. Luego de educarlo y formarlo, adiestrarlo y todo, le pregunta ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y Eliseo eligió lo que tú portas, lo que Dios ha puesto en ti. Yo quiero de ti el doble. Como alguien dijo, si un árbol seco, ¿qué sombra va a dar si está seco? Yo voy a buscar un árbol frondoso. ¿Por qué? Porque ese árbol me va a dar sombra, me va a dar seguridad. Y si viene viento, sé que ese árbol va a permanecer firme, porque está robusto, tiene buenas ramas. Pero ¿qué cobertura me va a dar un árbol que está todo seco? Me refiero espiritualmente. ¿Qué cobertura me va a dar? El sol va a penetrar, pero si ese árbol, donde estoy debajo de ese árbol, es frondoso, con ramas, con buenas hojas, me va a dar sombra. ¿Y por qué le estoy hablando que el hombre y mujer de Dios es como un árbol robusto? Quiere que le dé el texto por si todavía está dudando. Jeremías 17, 7 y 8, ahí lo puede buscar. Jeremías 17, 7 y 8. Nos compara al Padre. Nos compara como árboles plantados junto a la corriente. Entonces la persona, el hombre de Dios, la mujer de Dios es como un árbol plantado. Y si yo estoy debajo de ese árbol frondoso plantado, voy a tener seguridad, voy a tener buena sombra. Porque sé que cuando viene el sol, porque así lo dice, cuando viene el sol, la sequía, ese árbol no va a dejar de dar fruto, ni su hoja caerá. Entonces aquí el profeta Eliseo, él sabía que iba a ser quitado Elías y dijo, yo no te voy a dejar, porque así dice. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¡Qué fidelidad! Y por eso dice Jesús,
que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero dice algo, los que perseveran, esos serán salvos. Al final, los que perseveran hasta el final. Y este Eliseo perseveró hasta el final de la muerte de su paternidad. Y entonces la paternidad vio la fidelidad y ahora le dice, bueno, ahora es como un padre que tiene terrenos y tiene varios hijos. Él va a ver quiénes de todos los hijos es fiel, justo y que va a estar allí. Entonces, ¿a quién se le merece esa herencia? Bueno, uno dirá, bueno, son 5, tengo que dejar los 5. Sí, está bien. Pero el que persevera le va a tocar doble, porque así lo dice. El que persevera le va a tocar doble. Ahora la pregunta esta noche, si tú y yo hemos sido perseverantes en Dios, ¿por qué no le digamos al Padre hoy, papá, yo no solo quiero el doble, yo quiero el triple? ¿Qué le parece? ¿Y qué le dijo el profeta aquí? En el 9. Cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, mis amados, nos da un ejemplo tan grande, que el que persevera hasta el final, ese va a recibir no solo uno, el doble, el triple. Ya leímos entonces, amados, de que el Señor compara en Jeremías 17, 7 y 8 al creyente como árbol plantado. Entonces acá, el profeta Eliseo vio que Elías no era cualquier hombre, sino que lo que portaba. La pregunta es, ¿usted está anhelando la unción? Porque si no, vamos a hacer como Jesús dijo, y se va a escuchar algo fuerte ahorita. Eliseo iba por la unción. Note bien. En el tiempo de Jesús, la multitud lo seguía por... Jesús lo dijo, ustedes me siguen porque os estoy de hartar. Eliseo lo siguió por la unción. Por la unción. La pregunta esta noche, ¿por qué estamos aquí? No me responda. Debemos de tomar la actitud como Eliseo, no como el grupo de cuando estaba Jesús. Porque en el grupo de Jesús se miraban los milagros. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ahora en el tiempo de Eliseo no, porque él sí recibió la unción e hizo los milagros, que es muy diferente seguir los milagros que tener la unción para hacer los milagros. La pregunta es, ¿qué le gustaría a usted? ¿Estar a la par donde hay milagros o ser parte del milagro? Hacer los milagros. Pero muchos creyentes están solo congregados porque hay milagro, allá vamos a ir porque me van a dar una palabra profética, pero voy a estar allí. Pero mi interés debe de ser como Eliseo. Unción, anhelar la autoridad, la unción, el poder. Eso debe existir y ser anhelado en todas las congregaciones. Pero lamentablemente no es así. Son pocos los que por revelación entienden y van y perseveran. ¿Qué hubiera pasado si aquí Eliseo hubiera dicho, bueno, el profeta me está diciendo quédate aquí? Yo ya fui formado, ya estudié teología, ya estudié filosofía, escatología, bueno, estoy tranquilo.
podría decir el profeta, porque él fue educado. Pero ¿qué le faltaba al profeta? ¿Ah? Unción. Y hay muchos que solo estudiaron en la teología, filosofía, pero sin unción. Dígame, ¿de qué? El apóstol Pablo dijo, mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica, da vida. Entonces las dos cosas. Es bueno que usted estudie la Biblia, es bueno, pero mejor sería que también la unción. Entonces es un complemento. Eliseo fue formado, pero necesitaba también la unción. Usted está siendo formado en esta casa ministerial. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere entonces? ¿Solo conocimiento? Ay, vamos a ir a aprender cómo se lucha con el diablo, cómo se rompen las maldiciones, cómo se libera, cómo sale. Eso es bueno. Pero ¿por qué no anhelamos? Vamos a anhelar como Eliseo. La unción. La unción. Formación sí había, pero faltaba la unción. Qué bonito, ¿no? Formación y educación y unción. Muchos a nivel mundial tienen información, conocimiento, pero no tienen la unción. Y esa unción se imparte, le cuento. ¿Cómo? La impartió. Pero por la fe no se ha arrebatado la herencia. Y tenemos que creer, arrebatar. Por eso dijo Jesús, los violentos son los que arrebatan. Por ejemplo, viene alguien, un hombre de Dios, una mujer de Dios, está liberando una palabra sobre alguien, y ese alguien todavía se queda pensando si sí se va a cumplir, pero el otro está atento y yo lo arrebato esa palabra. Para mí es ejemplo bíblico. Jacob, ¿qué dijo? Hubo una lucha. El ángel de Dios no lo quería bendecir. No lo quería bendecir. ¿Qué dijo Jacob? No te voy a soltar sin antes que me bendigas. Y hubo una lucha muy fuerte. Entonces, bueno, ahora ya no serás Jacob, ahora serás Israel. La pregunta esta noche, ¿estamos siendo como Jacob peleando la bendición? Son muy pocos. Muy pocos. Y después decimos, ay, ¿por qué no pasa conmigo esto? Bueno, ¿seguimos? Esa es solo la introducción. Bueno, entonces acá el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío. Qué respeto le tenía a la cobertura. No era su papá biológico, pero espiritual sí. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Ahí está la acción. Y tomando sus vestidos y los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí sí ya no estaba su padre espiritual. Pero, ahí está el pero como él creyó y perseveró hasta el final, le fue impartido la doble. Y mire qué pasó. Ahora la otra cosa es, qué bonito es de que nos unjan con aceite, nos declaran una palabra y nos quedamos así. No, después de la impartición hubo acción. Y hay ministros de Dios que ya fueron ungidos y ahí se quedaron. No hay acción.
Es como alguien se graduó de una carrera, su título está ahí, no se desarrolla, no la ejerce, y entonces tiene conocimiento. Y hay un dicho en Chapín: la práctica hace al maestro. ¿Creo en la sobrenaturalidad? Bueno, tengo que hacer la práctica, creer, accionar. Bueno, entonces alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. La acción. Creyó. Entonces, amados, ¿qué vamos a hacer? Estamos siendo formados, pero no nos vamos a conformar de ser solo formados. La práctica, la unción, la fe. Imagínense. Y si Eliseo no hubiera sido perseverante hasta el final, no hubiera fluido con ese poder. Sí hubiera fluido, pero no de esa magnitud. Entonces la pregunta esta noche: ¿qué estamos anhelando? Está bien congregarnos. ¿Cuántos años tiene, hermano? 20 años para la gloria de Dios. ¿Y la unción? Eso es solo para los que estudian teología, hermano. Pedro no estudió teología, era un pescador. Y con la sombra de Pedro, obviamente de Dios, se sanaban los enfermos. No se menosprecie, porque yo he escuchado de hermanos en Cristo que así dicen: no, eso solo es para los que tienen conocimiento. Error. Todo aquel que cree, lo dice la Biblia, Marcos 16, el que cree, estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, profetizarán, y todo lo que empieza a explicar ahí. Entonces, amados, este es el tiempo que nosotros nos levantemos en fe, que accionemos. Si estamos bajo una cobertura, debajo de un árbol frondoso que da frescura, ¿cómo debe de permanecer esa persona? ¿O qué hace usted? Mejor preguntémonos, ¿qué hace usted cuando viaja a un lugar y hay bastante sol? Usted tiene que buscar un árbol o algo para que le dé frescura, o se va a quedar ahí en el sol. No, es obvio que usted va a buscar un refugio, pero que ese refugio no se cae también. No se va a poner bajo una pared que ya está para caerse. Usted va a buscar algo que sea sólido, y que si viene algún viento, usted sabe que va a permanecer firme, ya sea el árbol o el techo, la pared. Tampoco, sí, tengo que buscar una sombra. Tiene que ver qué tipo de sombra también. Ahí ya se lo dejo, que lo discierne en el espíritu. Entonces, la persona que está bajo una frescura, ¿cómo se va a sentir esa persona? En paz, tranquila, tranquilo, relajado. La pregunta esta noche: ¿cómo nos sentimos?
Hay otra cosa también. El árbol puede ser frondoso, fructífero, pero si la persona no disfruta de lo que ahí se da, entonces no es culpa del árbol. La Biblia describe en Salmo 23, y es muy conocido que usted lo sabe de memoria, lo sabemos de memoria. Lo vamos a leer. Y dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabía usted que cuando Jesús hizo el milagro de los 5,000, que alimentó a los 5,000, que es lo primero que Jesús mandó a sus apóstoles, a decirle a toda la multitud, que se fuesen donde estaban las hierbas? Y esa es una figura: descansar, esperar en el milagro que el Padre va a hacer. Y entonces dice que se sentaron, esperaron el milagro y tranquilo. Espiritualmente, busquemos un lugar donde hay pasto que nos dé frescura, descanso. Amén. Muy bien. Entonces estamos viendo de que el Padre cumplirá su propósito en nosotros. Y aunque pueda pasar muchas cosas en nuestra vida, como le decía al principio, si nuestros padres de pequeños nos marcaron o nos ataron por la cultura, tradición, costumbre, religiosidad, patrones, paradigmas, fortalezas, traumas, este es el tiempo que nos liberemos de ello. Nos tenemos que liberar. Segunda de Corintios 10:4 dice, y 5. Leamos Segunda de Corintios. Lo que el Padre quiere, que nosotros quebrantemos esas fortalezas que no nos permite entrar en el ámbito de la fe. Porque dice aquí, Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si Dios dice que me va a usar, si Dios dice que yo debo de fluir y creer y crecer, desarrollarme espiritual, entonces así va a ser. Pero yo debo de derribar los argumentos, los paradigmas, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vienen pensamientos, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo les daba testimonio, hace días viajé y se tocó el shofar en un lugar increíble, y cuando se tocó se tembló la casa, literal. Lo testificaron. Fue liberado la tierra. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera creído al sonar el shofar? Solo hubiera sido un sonido nomás. Pero como la Biblia siempre va a cumplir su palabra, y le dijo a Josué que diera 7 vueltas y que tocara el cuerno de carnero, y cuando se tocó, fueron derribados los muros de Jericó. Y así sucedió allá. Y dice que lo van a testificar. Amados, este es el tiempo del creer en la palabra. Si nosotros no creemos,
no vamos a ver la manifestación de la palabra escrita en nuestra vida. Así que yo le animo en el nombre de Jesús que usted crea la palabra. Pero primero, antes de creer la palabra, debo de derribar argumentos mentales, fortalezas mentales que impiden creer el fluir del Espíritu Santo. Debo de quebrantar eso. Usted sabe muy bien, en Guatemala, los mayas fueron politeístas, creían en muchos dioses. Entonces saquemos nuestra conclusión, nuestros bisabuelos y nuestras generaciones, ¿en quiénes creían? Solo ahí saque su conclusión. ¿Qué es lo que nos inculcaron desde pequeño, o inculcaron a nuestros padres o abuelos? Y de ahí venimos heredando esas costumbres. Es como una computadora que entra mucha información, pero ¿qué sucede si no tiene un programa de antivirus? ¿Qué sucede a esa computadora? Se enferma, empieza a descontrolarse, aunque ahí en la computadora haya buenos planes. Pero si no está ese programa de antivirus, va a venir a contaminar los demás programas. Y aunque sea nueva la computadora y de marca. Aplicación espiritual para nosotros. ¿Cuál sería el programa de antivirus para nosotros? Fe. El escudo de la fe, lo que habla Efesios. ¿Por qué? Porque dice que van a ser lanzados, pero si tengo fe, el escudo dice que ahí va a penetrar. Pero si no uso el escudo, va a tener efecto. Entonces debo de poner mi escudo de la fe, el creer en la palabra. Oseas habla que el pueblo de Dios, dice, pereció porque le faltó conocimiento. Gracias a Dios, en esta casa ha habido manjar y usted es testigo de ello. La pregunta es, ¿estamos valorando el manjar de la palabra? ¿Estamos valorando el maná del cielo? ¿O vamos a estar quejándonos como el pueblo de Israel dijo, solo maná, solo maná, solo maná, solo maná? Ya estamos aburridos. Pero ese maná estaba descontaminando lo que traíamos de Egipto. Era comida celestial, por eso el Padre permitió. ¿Y sabían ustedes de que el bautismo en agua sucedió en el Antiguo Testamento? Pero muchos no creen que el bautismo de agua existió en el Antiguo, solo creen en el Nuevo, en el tiempo de Juan. Pero la Biblia lo dice, que sí hubo un bautismo en agua en el tiempo, cuando cruzaron el mar. Ahí lo dice la Biblia, que fueron bautizados. Entonces el Padre nos saca del mundo, nos pasa por las aguas, pero después viene la purificación, porque el maná es la palabra de Dios, comida no contaminada para extraer lo contaminado del mundo. Pero no a muchos nos gusta la comida, porque el pueblo estaba ya aburrido de la comida del maná, solo maná, 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 maná. Queremos carne, queremos el otro. Y se van a buscar en otro lado. Bueno, que se vayan. Después resultan con un parásito. Entonces, ¿o usted todavía está anhelando la cebolla? ¿Prefiere la cebolla o el maná? Yo prefiero el maná, porque me va a purificar y sacar lo que hemos traído de Egipto, del mundo. Pero el pueblo de Israel no entendía
¿Por qué el maná? Porque era comida celestial. Y si usted ya alguna vez se aburrió de tanto maná, le digo esta noche que lo siento por usted. Me pongo triste por usted, porque se ha dado. No es que nos creamos más que todos, no. Ha habido maná del cielo. Quizás no somos grandes intérpretes de la palabra, pero ha sido entregado la palabra y no ha faltado nada en ella. Si usted está comiendo en otro lado, verifique que sea maná y no cebolla ni ajo. Que sea maná. Bueno, ya lo miré serio y triste. Bueno, más que serio. ¿Seguimos? Ya bajó el número. Amados, cuando nosotros creamos a la palabra va a ser vida en nosotros. Y para sellar el mensaje, vamos a Génesis 37. Génesis 37, 1. Vamos a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, le cuento que a los 17 años Dios me llamó. Morí a los 3 años y a los 3 años fue dada la profecía y a los 17 se cumplió. Increíble, porque yo acepté a Cristo en diciembre cuando tenía 16 años. Y cuando cumplí los 17 en enero, comencé. Increíble, Dios. Pensarle por acá a los 17. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Y usted ya sabe toda la historia. Que cuando hay un llamado de parte de Dios en tu vida, se va a levantar la famosa palabra llamada envidia. Y que no nos sorprende que sean nuestros hermanos carnales o espirituales que nos rodean. Que no nos sorprenda eso. En vez que nos alegramos de ver a alguien que está teniendo revelación, debemos de apoyarle y decirle: mire, esto se hace así, este don fluye así, de acuerdo a la palabra, esto es así, esto es así. No, ahora los ministros de Dios, no. ¿Qué hacen los ministros de Dios ahora cuando ven a alguien que está fluyendo, trae un llamado, lo bajan o lo quitan? En vez de educarlo. ¿Qué hizo Elías con Eliseo? Pero le dijo algo: ¿qué quieres? No dijo: yo me lo llevo. Ahora Eliseo sí fue egoísta. ¿Por qué? Porque Eliseo no dejó impartido, no impartió la unción, se lo llevó. Ahora viene otro consejo. Si a ti Dios en su misericordia le ha placido darte el conocimiento, la unción y todo, tienes que impartir. No seamos egoístas espiritualmente. Eliseo sí fue egoísta, porque se llevó la unción hasta en los huesos. A Giezi lo tenía que dejar, pero Giezi no fue fiel. Pero ni a uno de sus hijos dejó la unción.
Ahora bien, pero como Dios siempre va a impartir la unción, aunque el hombre no quiere dejarlo, pero de una y de otra manera Dios lo va a impartir. ¿Y de qué manera? Ya el profeta ya estaba muerto, pero en los huesos estaba la unción. ¿Qué pasó? Había un muerto y fueron a tirarlo encima de los huesos del profeta. Y ahí absorbió el muerto la unción. Este muerto se levantó con una unción poderosa. Este muerto no era invitado, pero como Dios y sus planes se cumplirán, y aunque muerto, resucitará. Porque este muerto no recibió formación, pero Dios en su misericordia le devuelve la vida con más unción y vida. Imagínense, absorbió todo lo del profeta. Con eso no quiero decir que tenemos que morir, ¿verdad? Me refiero espiritualmente, sí. Morir la carnita para absorber la unción del Espíritu Santo y fluir en ello. Entonces, el detalle más en José era de que cuando los hermanos despertó más envidia en ellos fue cuando el padre le puso una cobertura de diversos colores. Es ahí donde más se levantó. Y vengo a hablar con toda madurez espiritual. Si tú ves que a alguien de tus hermanos espirituales les es puesto esa unción o va para ello, que no nos entre la envidia. Apoyémoslo. Sea que tengan una edad pequeña, grande, media o alta, debemos de apoyarlo. Porque aquí los hermanos dice